Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. ¿Y si algunos de los acontecimientos más negativos de la historia de la humanidad no hubieran sido casuales, sino que hubieran estado perpetrados por alguien o algo más poderoso de forma secreta? ¿Qué oscuros motivos podrían haber tenido para infringir a la humanidad algunos de los desastres más duros de los que tenemos constancia? Y es que algunos indicios y crónicas escritas nos pueden indicar que ciertas situaciones acontecidas en el pasado no serían del todo casuales o debidas a una mala fortuna como podríamos creer a priori, sino que habrían estado planificadas y dispuestas para que sucedieran de la forma en la que lo hicieron. Hoy nos vamos a adentrar en un misterio controvertido que podría estar relacionado con la historia secreta de la humanidad: el misterio de la peste negra que asoló a Europa en la Edad Media. Esta terrible enfermedad, también llamada peste bubónica, tuvo su punto más álgido en el siglo XII y se estima que acabó con entre 50 y 80 millones de vidas en Europa, lo que supondría el 60% de la población en esos días. En realidad, esta enfermedad tuvo dos tipos. La más común fue la de tipo bubónica, que ocasionaba las bubas, de donde recibe el nombre, o las llagas debido a la inflamación en los nódulos linfáticos. Este tipo no era contagioso entre los seres humanos y se requiere de otro portador, como pudieran ser las pulgas o algún roedor. La otra versión de esta enfermedad sería la de tipo neumónica, y ambas versiones son mortales a los pocos días de su contagio. Pero muchos de los grupos poblacionales que contrajeron la terrible enfermedad en aquellos días estaban aislados, separados entre sí, sin portadores, ya fueran estos humanos o animales que, llevando la enfermedad, hubieran aguantado el tiempo suficiente como para llegar a contagiar a esas comunidades, pues tendrían que haber viajado largas distancias que había entre los núcleos poblacionales en un pésimo estado físico, y según los cronistas de la época, se diría que la peste negra se originó en Asia para más tarde expandirse por Europa. Así pues, ¿qué nos cuentan las crónicas de la época en diferentes lugares? Asombrosamente, que se daban una serie de extraños sucesos que precedían la llegada de la plaga. En los registros escritos de este periodo se hablaría de acontecimientos que estarían más relacionados con el ámbito paranormal. El investigador William Branly aporta valiosos detalles en torno a esta teoría en su muy recomendable libro Los dioses del Edén. Primeramente, entre todo el conjunto de escritos que reportan sucesos relacionados con la muerte negra, nos damos cuenta de que una elevada actividad ovni se dio durante esos años por toda Europa, ya que las narraciones de lo acontecido en diferentes lugares mencionan la aparición de inusuales luces en los cielos en los años, meses o incluso días que precedieron a la llegada de la plaga a sus ciudades. Por supuesto, en esos días los habitantes de la Europa medieval no hubieran llamado ovnis a estas extrañas luces, sino que encontramos reportes referidos a elementos tales como bolas de fuego que vuelan, cometas o incluso a una columna de fuego. Y si bien muchos de estos avistamientos en realidad sí que podríamos atribuirlos a cometas, deberíamos de tener en cuenta que en aquella época todo avistamiento de algo inusual en los cielos era catalogado como un cometa de forma inmediata. ¿Podríamos llegar a establecer una cierta relación entre la creciente actividad ovni en esas fechas y el advenimiento de la plaga? Pues resulta que el avistamiento de estos cometas era seguido por brotes de la enfermedad en muchas ocasiones de forma casi inmediata, de modo que los habitantes de la que pronto se convertiría en una devastada Europa aprendieron rápidamente la relación que había entre estos dos eventos y que el avistamiento de esas luces celestes podía preceder a la llegada de la muerte negra, y esta relación entre los inusuales fenómenos se estableció ya desde los primeros brotes documentados en Asia. Por citar alguna de las referencias, encontramos la siguiente. Cuando la luz del sol y de la luna fueron vistos, un hermoso arco iris y una viga ardiente que flotaban sobre la iglesia de Santa Estefanía,
le siguió una violenta epidemia en Austria, Suabia, Habsburgo, Württemberg, Nuremberg y otros lugares, llevándose a seres humanos y a ganado. Y en muchas ocasiones, tras la manifestación de estos fenómenos en los cielos y justo antes de la aparición de la plaga, se daba otro evento que los cronistas identificaban con la propia causa de la plaga: unas extrañas lloviznas o nieblas que tenían un intenso olor a podredumbre. Vapores, nieblas y extrañas lloviznas eran entendidas como la fuente principal mediante la que se contraía la enfermedad en muchos círculos de la época. Era muy común observar estas inusitadas nieblas que nadie quería inhalar, a las que calificaban como vientos venenosos. Se hablaba incluso de aires pútridos con olores nauseabundos que eran mortales. Todos sabían lo que venía después. ¿Podríamos atrevernos a pensar en que se hubiera querido efectuar una reducción de la población de forma velada mediante el uso de una devastadora enfermedad como lo fue esta plaga? Como se haría en una guerra en la que se dé el uso de armas biológicas. Desde luego, para poder pensar esto tendríamos que referirnos a alguien o a algo con una tecnología muy superior a la que tenía el ser humano en ese momento. Precisamente, la cosa no acaba aquí. En varios reportes también se documentan los encuentros con unas aterradoras figuras humanoides en los campos que también precedían la llegada de la peste. Unas figuras antropomórficas que vestían de negro, se aparecían en los campos de las poblaciones más rurales, a las afueras de las mismas, justo antes de que la plaga asolara a esos pueblos. Acostumbraban a sostener algún tipo de instrumento que, por su tamaño y forma alargada, los aterrados testigos identificaron con guadañas. Parecía que estuvieran segando los campos, si bien estaban haciendo alguna otra cosa, ya que las plantas continuaban de pie. Y ver a alguna de estas figuras rondando cerca prácticamente garantizaba la llegada de la epidemia. ¿Qué eran en realidad estos largos instrumentos que se identificaron con guadañas, pero que no cortaban los cultivos, aunque sí hacían ruido? Tal vez alguien o algo estuvieron rociando la enfermedad con estos instrumentos. En la obra de George Dawes, titulada La muerte negra, encontramos varias referencias. Una de ellas, sobre las extrañas figuras en los campos, resulta muy gráfica. En Brandenburgo aparecieron en 1559 hombres horribles, quienes eran en principio 15 y luego solo se vieron 12. Los primeros tenían al lado de sus posteriores pequeñas cabezas, los otros atemorizantes caras y largas guadañas con las que se cortaban en las avenas para que el silbido pudiera oírse a gran distancia, pero las avenas seguían estando de pie. A estas figuras, frecuentemente identificadas con demonios u otros seres de mal agüero, también fueron vistas apuntando sus instrumentos en las puertas de algunas casas de localidades rurales, y normalmente los inquilinos de estas viviendas caían enfermos poco tiempo después de estas oscuras visitas. Relatos y crónicas sobre la aparición de diversos inusuales fenómenos precediendo esta epidemia se dan por todas partes del mundo. No solo por todos los rincones de la afligida Europa de esos días, sino que existe documentación sobre otros eventos en lugares como China, Arabia, India y Oriente Medio. Otro dato interesante es que a lo largo de la historia no solo se han reportado avistamientos de extrañas nieblas precediendo a esta plaga, sino también a otras enfermedades como el cólera, que, por ejemplo, a países como Inglaterra llegó después de la aparición de unas extrañas neblinas azules. Cuando el cólera se abrió paso a bordo de la nave de Su Majestad Britannia en el Mar Negro en 1854, varios oficiales y otros hombres afirmaron positivamente que, justo antes del brote, una curiosa niebla oscura se alzó desde el mar y pasó por sobre el barco. La niebla casi se había disipado cuando el primer caso de enfermedad fue enunciado. También, por supuesto, podemos encontrar referencias a hechos similares en textos antiguos como el Antiguo Testamento y las 10 plagas de Egipto,
o Dios mandando diversas enfermedades diferentes a desdichados pueblos enemigos, como los filisteos, que también manifestaban la aparición de dolorosas ampollas. Si estos eventos fueron provocados por estos seres, a los que en la antigüedad se les denominó dioses, ángeles y demonios, ¿por qué habrían de haber querido hacer algo así? Acabar con una gran parte de la especie humana, sumiendo al mundo en una profunda miseria y aprovechando el dolor y el horrible sufrimiento que la epidemia traía consigo, y haciendo que la humanidad se hundiera en una desconcertante desesperación. Según las crónicas, se habría asegurado de que esta muerte negra llegara a todos los lugares, a pueblos que no tenían medios de contagio, alejados de las grandes urbes, enviando a unos tenebrosos emisarios de la muerte que rociaban con sus hediondos vapores pueblos y cultivos con el propósito primario de reducir drásticamente la población. Pero, ¿qué ganarían con ello? Es una hipótesis tremendamente inquietante. Ahí están las crónicas y los relatos de la época para que cada uno pueda valorar esta información, una información que nos dejaría con muchas preguntas. De ser esto cierto, ¿quién estaría detrás de todo? ¿Y por qué? ¿Estaba la humanidad saliéndose del plan que se había designado? Sé que son unas preguntas muy raras, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!